Corregirlo con el favor de nuestro Dios, pero por lo pronto seguimos adelante en este tu programa Buenos Días con Luis Lara, y quiero meditar en algo muy importante, la palabra de Dios, porque ustedes saben, no podemos hacer radio si no compartimos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y en esta mañana me viene a mi mente el capítulo 1 del libro de Josué y el verso número 2, cuando el Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Le da una información, una nota muy triste. Moisés, mi siervo, ha muerto. Josué estaba acostumbrado Moisés estaba acostumbrado a caminar. Josué estaba acostumbrado a caminar con Moisés, y entonces juntos, pues era Josué prácticamente el ayudante de Moisés, y se daba cuenta de todo lo que hacía Moisés, sus encuentros con Dios, sus experiencias con el Señor. De seguro que Moisés le platicaba sus experiencias, o simplemente, como dice la Escritura, cuando el rostro de Moisés brillaba, evidentemente Josué también lo veía. Pero llegó el momento que, como ser humano, Josué quedó solo porque Moisés había fallecido. Moisés cumplió su tiempo en la tierra, cumplió su ministerio, cumplió el trabajo que Dios le encomendó, y ahora, ahora tenía que alguien tomar su lugar. Y es entonces que el Señor le dice a Josué: ahora pues, ya que falleció Moisés, ya terminó sus días y su ministerio, ahora le dice a Josué: levántate. Levántate, es una palabra clave, levántate. ¿Qué significa la palabra levántate? Además de ponte de pie, que todos la conocemos como de tal manera, levántate, ponte de pie, también hay otra cosa importante. Le está diciendo: cambia tu actitud. Cuando uno ha perdido un ser querido, puede ser un papá, una mamá, un esposo, una esposa, un hijo, un amigo muy entrañable, evidentemente viene la tristeza a nosotros. Evidentemente viene ese desánimo, como que nos caemos anímicamente hablando, como que perdemos la alegría, el gozo, la intención de seguir laborando, de seguir activos. Pero hay una cosa muy importante, muy, muy importante, que una vez que hemos enfrentado esa pérdida, una vez que hemos soportado esa tristeza, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos. Sí, muchas veces viene hasta momentos de depresión. Sí, a veces viene esa depresión a la persona que siente que, ¿por qué no me morí junto con el ser querido? ¿Por qué no me fui con el ser querido? Por tanta entrañabilidad que había entre ellos, tanto apego, tanto amor, tanta confianza, tanta armonía en su diario vivir. Pero hay momentos en que tenemos que soltar aquel ser querido a que tanto amamos. Tenemos que soltar aquella bella amistad, aquel afecto. Tenemos que soltarlo. Ya la persona no está con nosotros. Es importante entender esto. No con esto digo que no llores, que no te pongas triste, que no haya melancolía en ti. Absolutamente no. Somos seres humanos y tenemos sentimientos, tenemos alma. Entonces, hay emociones. Y una de las emociones es la tristeza, el desaliento, el desánimo ante la pérdida de un ser querido. Así estaba Josué respecto a la partida de Moisés. Pero el Señor le dice: Josué, ya te vi triste, ya te observé, estás desanimado, has llorado por Moisés, ya te vi, ya te observé desanimado, caminando tal vez por el campo, ya te observé. Ahora, levántate. Ya es tiempo de que anímicamente tomes fuerzas. Ya es tiempo de que anímicamente hagas lo que yo te pido que vas a hacer. Hermano, hermana, yo no sé cómo te sientas tú en este momento. Y probablemente no es que haya fallecido alguien en casa, un ser querido, tu esposo, tu esposa, algún hijo, tu papá, tu mamá, sino que hay un momento de desaliento en nuestras vidas. Hay problemas,
hay dificultades. A veces en el trabajo está difícil la situación y sentimos como que nos van a despedir, nos van a correr. Si me despiden del trabajo, ¿de qué mantengo a mi familia? ¿De qué me mantengo yo? Si tengo familia en mi país de origen, ¿cómo les envío apoyo y ayuda económica? Y entonces todo eso viene a ser una carga, una afectación emocional para la persona. El cristiano no está ajeno a tener ese tipo de situaciones y de experiencias, porque somos humanos todavía. Entonces, escucha bien, Dios nos dice, levántate. Tal vez, hermano, hermana, en tu casa, en tu familia, en este momento hay un ser querido muy enfermo y parece que agrava la enfermedad. Parece que en lugar de oír noticias positivas, los médicos te dicen, pues estamos haciendo lo mejor posible. Y tal vez la cara del médico es con cierto desaliento, con cierta inseguridad, porque humanamente están limitados. No importa la tecnología del médico, no importa su conocimiento, su experiencia, no importa los títulos que tenga, los diplomas, especialidades, es humano y está limitado. Entonces él sinceramente te dice, estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero tú lo interpretas, ya no hacen más, ya no pueden. Y viene esa tristeza. Y yo te digo en esta mañana, hermano, hermana, levántate. Levántate. Sí, yo sé que te duele. Sé que sientes dentro de ti aquella tristeza, perder a un ser querido, ver cómo se enferma, ver cómo se está acabando día con día, ver cómo cada vez dificulta su respiración, su hablar, su oír, su virar. Entiendo cómo te sientes, pero recuerda que detrás de ti hay más familia. Tal vez eres jefe de familia, eres jefa de familia, padre o madre, tienes hijos. Y tus hijos quieren que tú seas, después de Dios, la fortaleza en la familia. Entonces ahí viene un testimonio de que vean que en medio de la adversidad tú te levantas. No por tus fuerzas, porque Dios te dice, levántate, levántate. Es el momento de levantarnos y decir, es cierto, ha fallecido, en el caso de Josué, ha fallecido Moisés, ahora tengo que obedecerle al Señor. Y el Señor le dice a Josué, levántate, cruza este Jordán. Aquí hay una cosa interesante también. Cuando Dios te dice levántate o cuando Dios nos llama, Él nos llama con un propósito, para que hagamos algo, para obedecer una instrucción que Él tiene para ti y para mí. Cuando tú llegas a congregarte a alguna iglesia, hablas con tu pastor o el pastor de esa congregación, le dices que eres nuevo, estás llegando y quieres aprender de la palabra que él predica, que él enseña, evidentemente le da gusto recibirte. Pero hay una cosa, todo pastor, fíjate bien, todo buen pastor dirigido por el Espíritu Santo, lo primero que va a buscar es que tú seas un miembro activo en esa congregación. Sí, si es un pastor, te repito, que está dirigido por el Espíritu Santo, él sabe que tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, cada miembro, como nuestro cuerpo físico, tiene que estar activo, tiene que hacer algo. Mi corazón, si no activa lo que le toca hacer, me muero. El apéndice de nuestro cuerpo, si no hace su parte, lo extirpan. Si la vesícula no hace su parte, la extirpan. Y así, diferentes partes de nuestro organismo físico. Bueno, un pastor, te repito, que bajo la unción del Espíritu Santo está dirigiendo aquella congregación, lo primero que va a buscar es, al orar por ti, pedir a Dios que te muestre qué es lo que tú tienes que hacer en esa congregación. Sí, tristemente hay hermanos que tienen un ministerio, y lo voy a decir a manera de, si tú quieres, de sorna o de burla, pero para despertarlos. Buenos días, Beni de Jesús, saludos allá al estado de Guerrero, México. Fíjate bien, hay hermanos que han tomado el ministerio de calentar la banca, calentar la silla. ¿Qué significa? No hacen nada, no se envuelven en nada en la iglesia. Ven que hay necesidad de tal vez de limpiar, de mover cosas, tantas cosas que se hacen en una congregación, pero hay hermanos que para nada se mueven. Entonces, Dios te dice a ti, hermano, si tal vez tú
no estás activando donde te congregas, Dios te dice, levántate y fíjate bien, cruza este Jordán. En otras palabras, Dios te está diciendo, cruza esa línea, cruza ese río del cual tú crees que no puedes moverte, del cual te dice que tú no puedes accionar, que tú no puedes servir en esa congregación. Cruza ese río, no te vas a ahogar. Elvia, buenos días, qué gusto saludarte allá en Pomona, California. Qué interesante y qué importante es esto. Cruza ese río. Muchas veces pensamos que porque no tenemos la espiritualidad de tal hermano que vemos orando, que lo vemos postrado en el altar, de aquel hermano que dirige tan bonito los cantos, o aquel hermano que predica y enseña la palabra, decimos, ¿yo cómo podré hacer algo en la congregación? Y entonces, compararte con hermanos que tienen ciertas áreas donde se desenvuelven por la gracia de Dios y bajo la unción del Espíritu Santo, al compararte con ellos, ves como un río. Y dices, yo no puedo cruzar este río, me voy a ahogar. ¿Cómo me voy a atrever yo a hacer esto o lo otro si el pastor me lo pide? No, estás viendo un río que te impide avanzar. Pero Dios le dijo a Josué, cruza este río. Atrévete a cruzar el río. Ahora, tal vez, no solamente como miembro de la iglesia, sientes que hay un río enfrente que te impide avanzar en tu vida diaria. Sí, probablemente donde tú trabajas, el gerente, el manager, el mayordomo, te dice, mira, tengo un puesto nuevo para ti. He visto tu trabajo, tu asistencia, tu respeto, toda la honorabilidad que hay en ti y quiero ofrecerte tal puesto de trabajo. Es más responsabilidad, claro, pero también ganas más dinero y vas a hacer un buen trabajo, yo lo creo. Pero inmediatamente viene a tu mente, hay un río, no puedo. Ese río se llama no puedo. No me den este trabajo, no puedo. Ya pusiste un obstáculo, el río. Dios te dice, cruza el río, cruza lo negativo, cruza el no puedo, cruza el es imposible, crúzalo. En tu diario vivir, hermano, hermana, me has oído decirlo muchas veces y lo reiteraré hasta que me muera, porque el río siempre va a estar. Pero ¿qué crees? Dios también está contigo, como está conmigo. Atrévete a cruzar el río. Atrévete, no te vas a ahogar. Dios está contigo. Recuerda el pasaje cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo y tenía las aguas del mar y atrás tenían a Faraón. ¿Qué dijo el Señor a Moisés? Avancen, avancen. Y Moisés no titubeó, comenzó a caminar y las aguas se fueron abriendo y pasaron en seco. Muy bien. Así te dice Dios en esta mañana, hermano, hermana, atrévete a cruzar el río. Tú puedes, porque Dios te está diciendo, levántate y cruza el río. No es tu emoción, no es el atreverte a hacer algo fuera de una realidad en función de tus posibilidades o cualidades. Es una instrucción de parte de Dios. Cruza el río, cruza la inseguridad, cruza la incertidumbre, cruza el no puedo, cruza el miedo. Hay ríos que están delante de nosotros que no traen agua. ¿Sabes lo que traen? Miedo, inseguridad, tristeza, abandono, nostalgia, no puedo, es imposible, esto no es para mí. Si yo fuera otro, si yo fuera otra, si tuviera otro nombre, si hubiera nacido en otro país, y tantas cosas que trae ese río que se llama río de negatividad. Todo es negativo. Atrévete a cruzar el río. Entonces el Señor al hablarle a Josué le dice, cruza este río, fíjate bien, tú. O sea, primero Josué tenía que tomar la decisión de cruzar el río. Quitarse a un lado la indecisión. Es que a lo mejor no puedo. Es que a lo mejor me ahogo. Es que a lo mejor me pasa esto o lo otro. Tal vez alguna corriente en el río me envuelva y me ahogue. Lo primero que tenía que tener Josué era la seguridad de que Dios le estaba hablando a él. Cruza tú este río.
En nuestra familia, hermano, hermana, tal vez tú eres el jefe de familia, la jefa de familia. Tus hijos, tu familia, tiene que verte a ti que eres una persona segura, que confías en las promesas de Dios y obedeces a los mandamientos del Señor. Si nuestros hijos nos ven titubeando, nos ven tambaleando para tomar decisiones, ¿sabes qué pasa? Que van a aprender de nosotros, tristemente, a titubear, a dudar, a tambalear, a no tener seguridad de que Dios con ellos y Dios en ellos les permite alcanzar su sueño. Me meto ahora con los hijos. Cuando a ti y a mí nos ven inseguros y nuestros hijos dicen, papá, mamá, quiero ir a la universidad. Ahí se atraviesa la inseguridad. Como papá y como mamá, hijo, no tenemos dinero. La universidad es cara. Los útiles, los libros y todo lo que ocupes es muy caro. No lo podemos pagar. A tu hijo le estás metiendo la idea, no podemos pagar y tú no puedes ir a la universidad. Le estamos cortando los sueños y las alas para que se prepare, porque lo estamos hablando desde nuestra perspectiva. Y entonces le estamos a nuestro hijo poniéndole un río enfrente que se llama no se puede pagar la universidad. Y entonces el hijo te lo repite, tu hija te lo repite otra vez en cualquier oportunidad. Mamá, quiero ir a la universidad, papá, quiero ir a la universidad. Hijo, no podemos pagar. Tu hijo se desanima, tu hija se desanima. Empieza a perder confianza. Otra vez viene, 3, 4 días después, una semana después. Quiero ir a la universidad. Hijo, entiende, no podemos pagar. Tú mismo le estás echando más agua negativa a ese río para que tu hijo no pueda cruzar el río. Entonces, es importante entender esto, porque lo que nosotros hablamos a nuestros hijos o le echa negatividad a esa agua del río o le pone fe y confianza en las promesas de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy, primeramente yo, a cruzar ese río. Yo. Cuando mi hijo me diga, papá, quiero ir a la universidad. Claro que sí, hijo. Papá, pero sé que tú ganas poco dinero. Sé que tu salario es poco. No te preocupes, hijo. Nuestro Dios proveerá para tu universidad conforme a sus riquezas en gloria. Tú empiezas a confesar la promesa de Dios. Tú empiezas a confesar que crees en un Dios que provee para todas tus necesidades, que provee para la escuela de tus hijos, que Él provee. Entonces, como tú ya diste el primer paso de creer y de confesar la seguridad de la promesa del Señor, entonces ahora dijo el Señor a Josué, tú, pero también todo este pueblo. Ahora es tu familia la que va a cruzar. Es tu familia la que va a ir en pos de las promesas y las bendiciones del Señor. Porque tú ya te atreviste a dar el primer paso. Un paso de fe, un paso de confianza, un paso de seguridad ante la presencia del Señor. Ante la situación que está en el río. Tú ya diste el primer paso. Alguien tiene que dar el primer paso. Y como jefe de familia, tú tienes que dar el primer paso. Yo tengo que dar el primer paso. ¿Sí? Porque si no damos el primer paso, los que están detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, no van a caminar. Se van a quedar con ese concepto. Hay un río que no podemos pasar. Hay dinero que no podemos recibir para la escuela. Y empiezan solamente a vivir viendo el río, pero diciendo no podemos pasar. Es difícil, es imposible, porque nosotros no nos atrevimos a dar el primer paso. En todas las áreas de nuestra vida. Ahora me regreso a la iglesia. El pastor te pide que te envuelvas en cierta área y lo primero que ves es el río. Pero soy nuevo. No me llevo bien con todos los hermanos, no los conozco a todos. Tú da el primer paso, obedece a tu pastor, sométete a tu pastor. Tu pastor no te está pidiendo algo que no puedas hacer, ni tampoco te está pidiendo nada indebido. Él te está pidiendo que te envuelvas en la obra para que la obra del Señor siga avanzando y siga afirmándose. Puede ser en el crecimiento, esto es el evangelismo, puede ser en la afirmación de nuevos creyentes,
Puede ser, repito, limpieza, reparación del santuario, de las instalaciones de la iglesia. Tal vez el pastor ha visto en ti o te ha escuchado en los cantos que tienes buena voz, que tienes entonación y te invita a que seas parte del coro, del grupo de alabanza. O sea, hay muchas cosas que tu pastor, guiado por el Espíritu Santo, observa en ti y te invita a cruzar el río. Entonces, atrévete. Quizá te dé pena pararte delante de la congregación al tiempo de cantar en el coro. Atrévete. Yo me recuerdo de una jovencita que empezó a tocar el bajo en la iglesia. Entonces le daba mucha pena. Entonces había ahí por ahí un árbol de decoración y ella empezó a tocar el bajo y se escondía detrás del árbol para que nadie la viera porque le daba pena. Se oía el bajo muy bien, lo tocaba bien, se escuchaba bien el ritmo, la armonía, el acompañamiento que hacía el bajo mientras estaban los cantos y las alabanzas. Pero ella tenía pena, una jovencita de, no sé, 17 años. Entonces se escondía. Pero fíjate bien, poco a poco, de repente se empezó a asomar. Poco a poco fue venciendo ese temor, esa pena. Esto es, empezó a cruzar el río de la pena. Una vez que cruzó el río, ahora se paraba enfrente, sin ningún problema y tocaba el bajo, le movía, etcétera, según lo que le correspondía hacer, acompañando la alabanza. ¿Qué te quiero decir con esto? Esta jovencita se atrevió a cruzar el río que para ella se llamaba pena, vergüenza de que la vieran. Y pues, gracias a Dios, que hizo y tomó esa sabia decisión de cruzar el río de la pena, de la vergüenza, para alabar al Señor sin esconderse detrás de aquella planta allí en la plataforma. Así, hermano, hermana, si el Señor a través de tu pastor te está invitando a que te envuelvas en alguna área de servicio en la iglesia, hazlo. Hazlo. Tal vez tu desconfianza o tu inseguridad sea porque no sabes cómo hacerlo. Pregunta. Sí, pregunta. Hermano pastor, ¿cómo hago esto que quiere usted que yo haga en la iglesia? Quizá él te oriente, mira, el hermano fulano, la hermana fulana se encarga de esta área. Habla con él, habla con ella. De seguro que el pastor te va a decir, yo ya hablé con este hermano, yo ya hablé con esta hermana y te va a orientar. Entonces, vas, hablas con el hermano, con la hermana, te va a orientar y al estarte orientando, te vas a ir metiendo poco a poco al río. El río que se llama servir a Dios en la iglesia, servir a Dios en la congregación. Y a medida que vayas sirviendo, vas avanzando en el río, vas cruzando. Te atreviste a cruzar el río para servir a Dios ahí donde tú te congregas. Hay mucho que aprender de este texto, Hay mucha enseñanza de la palabra del Señor. Atrévete. Ahora, fíjate bien, voy a meterme por el lado de las estaciones de radio. Por ejemplo, mi porción Radio TV allá en Grand Rapids, Michigan. ¿Tú crees que mis hermanos tenían $1,000,000 en la bolsa y sabían todo lo que es de radio, televisión y tenían todos los mejores aparatos del mundo? Seguro que no, pero tenían un llamamiento. Sí, tuvieron un llamamiento. Haz radio para anunciar mi palabra. Haz televisión para anunciar mi palabra. Allá en El Salvador, también Freddy recibió el llamamiento. En Cuba, en Colombia, allá en Perú, han recibido el llamamiento. Levántate, comienza una estación de radio. Para tu servidor Radio Vida Network, levántate, comienza una estación de radio. Pero había un río. ¿De dónde saco el dinero para comprar aparatos? ¿De dónde saco dinero para comprar equipo? ¿De dónde tomo yo la habilidad para hablar detrás del micrófono? ¿Cómo sé que me van a escuchar? ¿Cómo sé que me van a ver a través de los videos? Vienen esas dudas cuando Dios te llama para cruzar un río. En este caso hablo de quienes tenemos el privilegio de anunciar su palabra a través de la radio y la televisión cristiana. Y en este caso vía internet. Quiero decirte una cosa. Cuando tú quieres cruzar el río, siempre se va a aparecer alguien
negativo. Recuerda cuando iban a cruzar el Mar Rojo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Empezó a atacar a Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mira nada más, nos vamos a ahogar en el mar, no sabemos nadar, allá viene Faraón, nos va a matar. Todo es que nos vamos a morir aquí a la mitad del desierto por tu culpa, Moisés. Empezaron a atacarlo y atacarlo y atacarlo. Pero Moisés tenía un llamamiento de parte de Dios, cruzar el mar, como para Josué cruzar el río. ¿A qué quiero llegar? Que cuando tú quieres emprender algo, vas a encontrarte con gente que te quiere desanimar. Sí, a mí, a tu servidor le dijeron, hay muchas estaciones de radio en internet, hay miles de estaciones. Va a ser difícil que lo oigan, va a ser difícil que lo sintonicen. Así me lo dijeron. Y personas allegadas a mí, a quienes les he tenido mucho aprecio y mucha confianza. Así me lo dijeron. Y yo solamente dije, pues yo voy a confiar que si es Dios el que me está dando la orden de cruzar el río, lo voy a cruzar. Y si no es de Dios, pues simplemente el agua del río va a crecer más fuerte y me impedirá cruzarlo. Pero yo voy a poner mi confianza en el Señor. Y entonces así fue como surgió Radio Esdras Network, atreviéndome a cruzar el río. Dinero no lo había. Entonces Dios empezó a proveer poco a poco para el equipo, etcétera, etcétera. Yo, la verdad, tecnológicamente, no sé, y se los he dicho muchas veces, yo cometo muchos errores porque desconozco mucho de la tecnología. No tengo las cámaras, el sistema, etcétera, para transmitir como debiera. Pero yo por fe creo que Dios me va a enseñar y me va a proveer de hermanos y hermanas que saben de toda esta tecnología para poder mejorar cada día estas transmisiones. Pero ¿qué tuve que hacer? Oír la voz de Dios, levantarme y empezar a caminar en el río, sabiendo que cruzando el río hay bendición. Te hablo a manera de testimonio personal. Entonces, ¿qué sucede? Pues mira, me atreví y ahora pues Dios en su misericordia nos permite tener relación con varias estaciones de radio, como en esta mañana. Estoy muy privilegiado y muy bendecido de poder estar compartiendo a través de Mi Porción Radio TV allá en Michigan. Es una grande bendición, es un privilegio. Es por ello que me atreví a cruzar el río y estoy viendo ahora, vamos a decir así, la tierra prometida. Estoy empezando a avanzar hacia la tierra prometida. Dice, vas a cruzar a la tierra que yo les doy. Ahora, no era nada más de cruzar el río y a ver qué pasaba. No, cuando Dios te da una orden de que tú hagas algo, es porque esa orden viene con una promesa. Hay una promesa. Dios no da órdenes al azar. Dios no da orden nada más porque te quiere tener ocupado o activo, sino que detrás de cada orden hay una promesa. Entonces, la promesa era, en cuanto cruces el río y comiences a avanzar, vas a llegar a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué importante es esto? ¿Qué importante es esto? Creerle a Dios y que detrás de cada orden, repito, hay una promesa del Señor. Hay una promesa. Te repito, por ejemplo, aquí mis hermanos de Mi Porción Radio TV tenían una promesa: llegar a muchos hogares, llegar a muchas familias, alcanzar muchas almas. Y lo están logrando. ¿Por qué? Porque oyeron la voz de Dios, le creyeron al Señor, se levantaron, dieron el primer paso y empezaron a caminar, y ahora están viendo la promesa. ¿Cuál? Mi Porción Radio TV está al aire ganando almas para Cristo. Y así las demás estaciones. Te repito, todas las demás estaciones: Emanuel Radio, Radio Jesucristo es el Rey, Mentalidad de Reino, Jehová Rey, y también Letras Profundas, entre tantas. Están cosechando porque Dios les dio el mandamiento con promesa. Grábate esto: cuando Dios te da una orden es porque hay una promesa detrás de la orden. Me voy a regresar ahora a la familia. ¿Qué pasa cuando te atreviste a cruzar el río para que tu hijo o tu hija
fuera a la universidad. Ahora viene la promesa, que tu hijo o tu hija se va a graduar, tal vez como abogado, tal vez como médico, como dentista, como ingeniero, X profesión que él escogió. ¿Cuál es la promesa? Que el día de mañana, una vez que ha graduado, pues va a tener primeramente conocimiento. Segundo, podrá entrar a un campo laboral donde tenga buen salario. Y no con esto quiero ofenderte ni ofenderme yo. Muchos de nosotros como primera generación en este país, Estados Unidos de Norteamérica, nos ha tocado trabajar en lo más duro y lo más difícil. Vamos a usar las palabras de Latinoamérica, con el pico y la pala, sudando, cansándonos, diferentes horarios, diferentes patrones que nos gritan, etc. Ahora viene la promesa. Tu hijo, tu hija, ya no va a trabajar con el pico y la pala. Ahora tal vez trabaje en una oficina, su propia oficina, tal vez tenga su propio consultorio médico, sea dental o medicina general, tal vez tenga una especialidad médica y el día de mañana sea cardiólogo, sea especialista en problemas del cerebro, etc. Ahí está la promesa de la bendición de Dios, porque detrás de cada orden, te repito, hay una promesa de bendición de parte de Dios. Y evidentemente, quizá tú empezaste a trabajar, igual que yo y muchos de nosotros, ganando el sueldo mínimo y buscando trabajar y pedir tiempo extra para poder sacar adelante los gastos de la casa. Nos tocó y no nos da vergüenza. Pero ahora nuestros hijos trabajan en un hospital. Nuestros hijos tienen su consultorio. Nuestros hijos tienen su oficina, su despacho. Ahí está la bendición. Sí, Lorena, yes. Quiero cruzar el río. Claro que sí. Lo vas a cruzar en el nombre de Jesucristo, Lorena. Lo vas a cruzar. Sí, sí. Mándeme su mensaje, su saludo. Y con gusto vamos a confesar que ese río se va a cruzar en el nombre de Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que ver? El río, pero al Dios que está conmigo. El Dios que me ha llamado. El Dios que me dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hoy en día, cuando leemos el periódico, cuando vemos las noticias en la televisión o las escuchamos por la radio, ¿qué es lo que vemos, qué leemos o qué escuchamos respecto a los noticiarios? Guerras, muertes, hambre, violencia, asaltos, robos, violaciones, secuestros, todo negativo, todo absolutamente negativo. En la Unión Americana, ¿qué es lo que oímos? Migración hizo una redada, migración está deportando gente, migración esto. Solamente oímos cosas así. Es necesario también aprender a escuchar la voz de las promesas de Dios para ti y para mí. Sí, quiero aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿sabes cuándo nos habla Dios? Cuando estamos en aquella tranquilidad y quietud. En el caso de Josué, pues él estaba triste y nostálgico por la muerte de Moisés. Tal vez tú en algún momento estás tranquilo en tu casa y pensando, ¿qué voy a hacer? Sí. A ver, ¿de qué manera avanzo yo en mi vida diaria? ¿De qué manera busco la mejoría de mi familia, en nuestra relación familiar, en nuestro ingreso, etcétera? Cuando hay esa tranquilidad y de momento cierta nostalgia, ahí es cuando Dios nos habla. Y ahí vienen las buenas noticias. Ahí vienen las buenas nuevas. ¿Cuáles son? Levántate, cruza el río. Primero tú y luego quien está detrás de ti, porque tengo una promesa para ti. Hermano, hermana que me estás sintonizando a esta hora, atrévete a creer en las promesas de Dios. No te fijes en el color de tu piel. No te fijas si hablas inglés o no hablas inglés, si tu inglés es malo, si tiene un acento horrible. Tú no te preocupes de eso. Tú ocúpate de creerle a Dios. Créele al Señor. En el aspecto, voy a tocar ahora, hay un río que se llama enfermedad. Sí, ese río se llama enfermedad. ¿Y qué sucede con ese río? Bueno, pues vamos al médico, de acuerdo al sentido común,
y el médico nos hace análisis, estudios y nos dice, tienes tal enfermedad. Él no dice, hay una enfermedad que te afecta. Fíjate bien las palabras del médico. Él no dice, hay una enfermedad que te afecta. Dice, tienes tal enfermedad. O sea, ya te encajó la enfermedad, ya te la puso que es tuya. Entonces tengo que aprender a oír. Josué tuvo que aprender a oír la voz de Dios. Levántate, cruza, y que el pueblo también cruce contigo. Nosotros muchas veces oímos solamente la voz negativa. Repito con respeto, el médico que dice, tienes diabetes tipo 2, tienes hipertensión arterial, tienes esto, o sea, ya te está encajando aquella enfermedad. Y ahí es donde tú tienes que escuchar tanto la voz del médico como la voz del Señor. El médico, de acuerdo a su experiencia, te dice lo que él entiende que tú tienes en tu cuerpo físico. Pero lo primero que tú tienes que hacer es decir, momento doctor, hay esta molestia en mi cuerpo, se llama diabetes tipo 2, pero no la tengo, no la recibo, no la agarro para mí. Yo lo que agarro son las promesas de Dios, lo que yo recibo son las bendiciones de Dios. Sé que hay molestias en mi cuerpo, sé que hay afectaciones físicas en mi cuerpo, hay afectaciones fisiológicas en mi organismo, lo sé, pero no acepto que usted me lo encaje y me diga, lo tienes, es tuyo. La enfermedad no es mía, mía es la bendición de Dios, mía es la promesa de Dios, mía es la gracia de Dios. Mío es el sacrificio de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Mío es la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Mía es la fe que el Señor pone en mí. Eso sí es mío. La enfermedad, no, doctor. Eso no es mío. Es algo que está afectando mi cuerpo. Como la tristeza que estaba afectando a Josué. Esto me está afectando. Evidentemente, mi presión está descontrolada. El azúcar está descontrolada. Cualquier área de tu cuerpo que no esté funcionando bien es, como repito, lo que le estaba afectando a Josué por la muerte de Moisés. Doctor, esto me está afectando. Pero ¿sabe qué? A raíz de sus palabras, lo oigo y lo respeto, doctor. Pero ¿qué cree? Me voy a meter al consultorio de Jesucristo. Quizá el doctor se ría y te diga, ¿cómo que Jesucristo tiene consultorio? ¿Qué es doctor o qué? ¿En qué universidad graduó? ¿Dónde estudió? ¿Cuál es su especialidad? Y tú le dirás, el doctor de Jesucristo es mi aposento. Ahí me voy a meter y cerrando la puerta voy a platicar con él. Le voy a pedir que me ayude a cruzar el río que se llama enfermedad. Le voy a pedir que me ayude a traspasar esas aguas que parece que me impiden ver la sanidad de mi cuerpo. Entonces, tú te metes a ese consultorio llamado tu aposento, tu cuarto, ese lugar donde tú platicas con Dios. Y ahí vas a empezar a ejercitar tu fe. Señor, aquí está el río. El doctor me dijo esto y me lo ha encajado y dice que yo lo tengo. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo rechazo esta enfermedad. Yo rechazo lo que me dijo el médico y yo me aferro a tu promesa. Tú prometiste ser mi sanador. Tu palabra me da testimonio de tantos milagros que hiciste cuando tú caminaste en esta tierra, Señor Jesucristo. Y yo creo que tu poder sigue siendo real y que todavía tienes misericordia aún para mi persona. Señor, yo quiero cruzar el río de la enfermedad. En el nombre de Jesucristo, lo quiero cruzar. Aquí viene tu lucha, ¿sí? Porque vas a estar viendo ese río, vas a ver que de repente crece el río, como cuando hay mucha lluvia y el río se quiere desbordar. ¿Por qué? Porque hay veces que nuestro cuerpo físico está frágil y parece que la enfermedad nos ataca más fuerte. Repito, la presión sube o baja, el azúcar, según yo de enfermedades no sé, sino lo que oigo en forma general. Pero ahí, cuando aparentemente vemos que el río cruza, ahí voy a clamar a Dios. Tere Villegas, qué gusto saludarte allá en Michoacán. Tú también vas a cruzar el río. Claro que sí, yo también lo quiero cruzar.
Qué gusto sus comentarios y que tengamos fe para cruzar ese río. Entonces, tú vas a ver el agua. Vas a ver que de repente te subió la presión o te bajó mucho. De repente el azúcar se descontroló. Parece que el río está creciendo. Trae mucha agua. Viene revuelto. Dice, si me atrevo a dar un paso me ahogo, me arrastra la corriente. Ahí voy a quedar. Ahí empiezas tú. Señor, yo te creo y voy a cruzar el río. Yo te creo, Señor, y voy a cruzar el río. Voy a poner el primer pie a la orilla del río. El primer paso de fe lo voy a dar. Ahí voy a pararme sobre la enfermedad. Voy a pararme sobre lo que el médico quiere que yo tenga y yo no lo acepto. Me voy a parar, Señor. El primer paso de fe lo das tú, hermano. El primer paso de fe lo das tú, hermana. El primer paso lo tenemos que dar nosotros. Cuando en la iglesia tenemos una enfermedad, acudimos al pastor. Y en el servicio le decimos, hermano pastor, pueden orar por mí porque tengo tal problema. Y el pastor nos llama al frente y junto con la congregación oran por nosotros. Pero recuerda una cosa, no es la fe del pastor ni la fe de los hermanos. Tenemos que tener fe nosotros para dar el primer paso. Y ya lo tuviste, porque te quitaste la vergüenza y públicamente pediste que oraran por ti. Y ese es un primer paso. Ahora voy a creer. Porque mis hermanos, el pastor, junto con los hermanos de la iglesia, también están creyendo que Dios me puede sanar y puedo cruzar ese río llamado enfermedad. Da el primer paso. Atrévete a dar el primer paso. Sí. Dice Elvia Martínez, estamos en vivo por Mi Porción Radio y TV, distributivo de transmisión. Claro que sí, Elvia. Gloria a Dios por lo que está pasando en este momento, en esta hermosa transmisión que estamos teniendo, usando la tecnología y dándole gracias a Dios por su palabra. Entonces, hermano, hermana, el río está delante de nosotros, pero el Señor también está con nosotros. Que eso no se nos olvide. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, aquí viene otra cosa muy importante. Ven, Jesús, sí, es cierto, tengo que dar el primer paso yo. Y eso es importante. Repito, porque oímos solo negativo y se nos olvida oír y poner atención a la voz de Dios, al llamamiento de Dios, a la instrucción que Dios nos da. Y esa instrucción es, cruza el río. Cruza el río. Sí, tú que me estás viendo, que me estás oyendo, repite conmigo, yo voy a cruzar el río. Yo voy a cruzar el río. Yo voy a cruzar el río. Escríbelo, no te dé pena. Yo voy a cruzar el río. Cualquiera que sea el nombre del río. Enfermedad, tristeza, amargura, soledad, abandono, decepción. Cualquiera que sea ese río que está delante de ti, tú lo vas a cruzar. Pero confiésalo. Yo voy a cruzar el río. Yo voy a cruzar el río. ¿Y por qué me dice que lo repita? Porque confesión es posesión. Acuérdate que en nuestra boca hay palabras de vida o de muerte, palabras de fe o de desánimo, palabras de aliento o de tristeza. Entonces yo voy a cruzar el río. Yo, Luis Lara, voy a cruzar el río. Confiésalo. Quiero verte que me pongas ahí. Yo voy a cruzar el río. Sí, atrévete. No importa que te digan loco, loca, que te digan que estás mal, que cómo se te ocurre pensar eso, que digan lo que digan. Atrévete a cruzar el río. Voy a usar un ejemplo sin ofender a nadie, pero que sea muy claro. Hablo de California, de Texas, Arizona, los estados que son limítrofes con México. ¿Cuánta gente viene de México, de Centro, de Sudamérica, y llegan por México, se paran en la frontera y dicen, yo voy a cruzar, voy a encontrar trabajo en la Unión Americana? No saben hablar inglés, no tienen ni idea de cómo es la Unión Americana, pero están confesando que van a cruzar y que van a tener trabajo y que van a mandar dinero para sostener a su familia. Y muchos de ellos no conocen de Dios. Muchos de ellos no tienen la fe en el Señor, pero se atreven a pararse en la frontera y decir, voy a cruzar, voy a tener trabajo y voy a mandar dinero a mi casa.
Así es venir Jesús, yo voy a cruzar el río. ¿Quién más dice yo voy a cruzar el río? Escríbelo, yo voy a cruzar el río. Te pongo el ejemplo de aquellas personas que se paran en la frontera. Entonces, a mí me toca todos los domingos pasar por la frontera cruzando de Tijuana, México, a California, a San Isidro. Entonces, veo cerca de la línea divisoria mucha gente caminando, buscando la oportunidad de pasar, buscando la oportunidad de brincarse, buscando la oportunidad de evitar que los vean. No estoy promoviendo ni la inmigración ilegal, ni mucho menos. Lo que yo quiero poner como ejemplo, que tienen una meta, tienen una fe, tienen un deseo, cruzar la frontera para encontrar trabajo y sostener a su familia en su país de origen. Y te repito, la más de ellos no conocen de Dios, no tienen la fe del Señor, pero están diciendo, voy a cruzar esta frontera. Entonces, por eso, hermano, hermana, en esta mañana vamos a confesar, yo voy a cruzar el río. ¿Qué te parece? Sí, es todo lo que hay que hacer. Yo voy a cruzar el río. Cualquiera que sea el nombre del río. Tristeza, amargura, soledad, enfermedad, cualquiera que sea ese nombre, tú lo vas a cruzar, porque detrás de ese río hay una promesa para ti. Voy a concluir la transmisión por vía Facebook para que sigamos por la radio en este tu programa Buenos Días con Luis Lara.